Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco acerca de Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén es la capital del mundo y lo será por la eternidad. Y así como Toledo es la capital espiritual e histórica de España. Lo fue del Imperio Español y siempre lo fue, desde que el rey Salomón estableció la ciudad de Toledo 1000 años antes de su descendiente Yahshua. Bueno, hoy hablamos de Jerusalén y es que resulta que nos han engañado un poco diciéndonos que en Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, la madre de las rameras, se asocia con Roma y todo el mundo, en todas las iglesias y religiones cristianas, pues lo asocian con Roma. Pero es que también, y aquí es la novedad, este es el descubrimiento, es que la ciudad de Jerusalén también es Babilonia, la madre de las rameras. Este es el punto que estamos diciendo en este vídeo. En Apocalipsis se nos habla, en los capítulos finales, acerca de Jerusalén, de Babilonia. Por supuesto se habla de Babilonia, la madre de las rameras, identificándola con Roma y el Vaticano y su destrucción. Eso se puede ver en el capítulo, se va contando condenación de la gran ramera, el capítulo 17, luego la caída de Babilonia, que se refiere a Roma, Vaticano, capítulo 18, y hay una hora que le llega la destrucción a Roma como heredera de Babilonia, porque tenemos tres Babilonias, por decirlo así. La Babilonia real histórica, cuando era el rey Nabucodonosor, en aquellos tiempos antiguos, y luego se va relevando con el tiempo hasta la Roma papal, que sería la segunda Babilonia, y esta es la novedad, la tercera Babilonia está en Jerusalén. Y algunos dirán, bueno, ¿y cómo puede ser Babilonia, la madre de las rameras, Jerusalén, si es la ciudad santa, es la ciudad bíblica, es la ciudad de Yahshua? Bueno, pues porque es la ciudad santa, lo ha sido y lo será por la eternidad, ya lo hemos dicho. Pero desde 1948, la élite global, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, la élite global estableció allí en Jerusalén, en Israel, un estado satánico globalista sionista. El sionismo no es del pueblo de los hebreos, del pueblo de Israel, sino que el sionismo es un sionismo internacional, internacionalista, que lo que busca es un gobierno mundial que se establezca en Jerusalén. Es la sinagoga de Satanás que denunciaba Yahshua, de aquellos que se hacen pasar y que quieren ser judíos pero no lo son, o quieren ser hebreos pero no lo son. Por eso del sionismo, y mucha gente de la élite se hacen pasar por judíos, siempre están con los judíos, pero en realidad no son judíos de origen ni de descendencia, pero se hacen pasar por judíos porque lo que les interesa es el plan globalista sionista del mundialismo, establecer un gobierno mundial en Jerusalén, de nuevo orden mundial, satánico. Bueno, entonces vamos a leer un poco en el capítulo 17, brevemente, de Apocalipsis. Interesante. Por ejemplo, se titula el capítulo Condenación de la gran ramera, se refiere en este caso, a la Babilonia, Vaticano, Roma, pero siempre por extensión se puede referir también a Jerusalén. Entonces, capítulo 17, versículo 5, tenemos, por ejemplo, nos dice, está hablando, ¿no? Bueno, es que es muy interesante. Dice, y la mujer, que se refiere aquí al Vaticano, Roma, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, que son los colores habituales vaticanos, que está denunciando también las riquezas que amasa el Vaticano en detrimento de
pues de las gentes de los pueblos, ¿no? De piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Porque dice que el Vaticano ha fornicado con doctrinas falsas con los reyes de la tierra, y en realidad son a la cabeza del poder mundial. Y en su frente un nombre escrito, está hablando de Roma, Vaticano, y en su nombre un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sigue el versículo 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, se refiere a Vaticano, Roma, y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Pero aquí, amigos, ¿ves? Podemos establecer por extensión que también se está refiriendo a Jerusalén, la última Babilonia, porque dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y esto se está refiriendo cuando en el tiempo final va a haber la gran tribulación de 3 años y medio, en donde el poder mundial global va a perseguir a los cristianos, a los santos, a los cristianos verdaderos. Entonces va a haber muchos mártires cristianos, y esto se puede aplicar, ¿ves?, por extensión, tanto a la Roma Vaticana, que no es que se dedique ahora con la Inquisición a quemar a gente ni eso, pero a lo largo de la historia pues hizo muchas persecuciones, bueno, y también entroncando con la Roma imperial como antecedente, ¿no?, de cómo asesinaban a los cristianos en los circos romanos, ¿no?, de lo cual hay películas que todos hemos visto, ¿no? Luego, a lo largo de la historia, en la Edad Media, etcétera, pues también el Vaticano pues perseguía las doctrinas o religiones que a ellos o filosofías o movimientos que a ellos les parecían herejes. Pero que también, como vemos aquí, pues se puede referir también, y se refiere a Babilonia, a Jerusalén como Babilonia también. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Los mártires de Yeshua, que va a haber muchos en Jerusalén. Y es que, ¿cómo no va a ser Babilonia también Jerusalén cuando se va a establecer allí la abominación desoladora? ¿Qué es la abominación desoladora que se habla tanto en Apocalipsis, en el libro de Daniel, que para los que están relacionados con la Biblia lo conocen, pero hay mucha gente que no conoce? Pues la abominación desoladora es ya el establecimiento de la apostasía, es decir, de la desobediencia a los principios, a las bases y a los mandamientos de Dios. Es el libertinaje y la degeneración de la sociedad, y va a haber un colofón, un culmen de la apostasía hacia el fin de los tiempos de la humanidad, o bueno, el fin del tiempo de esta era diabólica. Entonces, incluso va a estar gobernando el anticristo, es decir, el falso Mesías, desde el templo, desde el tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Eso es la abominación desoladora. ¿Cómo no va a ser Babilonia la madre de las rameras allí en Jerusalén, cuando está el culmen de la apostasía, del poder mundial global satánico, y va a estar allí nada menos que el anticristo, el falso Mesías, gobernando y reinando desde el tercer templo de Jerusalén? ¿Cómo no va a ser Babilonia? Claro que lo es, porque es la misma religión satánica que se va sucediendo como una cadena, pues va evolucionando, primero desde la Babilonia antigua, después la Roma imperial, la Roma papal, y luego a la Jerusalén, hasta la Jerusalén en el tiempo final del nuevo orden mundial, en el tiempo de la tribulación. Entonces, claro que es Babilonia, y claro que va a haber los mártires de Yeshua. Como dice aquí, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro que está refiriendo
a las dos Babilonias, a Roma y luego también a Jerusalén. Lo que pasa que siempre hemos entendido en la cultura y en la cultura cristiana que se refiere a Roma Vaticano solo, y no es así, es también Jerusalén. Versículo 9, también interesante, que dice: y esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas, está hablando sobre, bueno, sobre esto mismo, la condenación de la gran ramera de Roma, y dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta, porque está hablando de una bestia que tiene 7 cabezas. Entonces dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer es, pues, Babilonia, la propagadora de la doctrina falsa en toda la tierra, que es Roma Vaticano y luego Jerusalén, con la religión universalista falsa del anticristo que se va a establecer en un futuro cercano. Entonces resulta que las 7 cabezas son 7 montes, se refiere, la bestia es la religión, el sistema diabólico que ha regido a la tierra en toda la historia, ¿no? Entonces es una bestia que tiene 7 cabezas, o sea, que se ha ido relevando a través de la historia a lo largo, por ejemplo, de 7 imperios históricos, ¿no? Babilonia, Medio Persia, Grecia, etcétera, ¿no? Roma. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y es que las 7 cabezas, pues, hace alusión a los 7 montes que están en Roma. En la ciudad de Roma hay 7 montes muy conocidos por la gente, que tiene nombre, cada uno de ellos tiene un nombre, y es una ciudad antigua que se fundó sobre 7 montes. Pero es que resulta que aquí también esto es muy curioso, que es que en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, también hay 7 montes. Entonces vemos el paralelismo que hay, muy curioso, que hay entre Roma y Jerusalén, como que al hablar de la ciudad Babilonia, la madre de las rameras, pues se está refiriendo realmente a las dos, tanto a Roma como a Jerusalén. Va a haber 2 guerras, la primera una guerra contra el Vaticano, que se va a destruir el Vaticano, como se profetiza aquí en capítulo 18, capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis, se va a destruir Roma Vaticano. Y luego también va a haber una guerra en Jerusalén por la liberación de Jerusalén, que va a ser en el Armagedón, más adelante. Es decir, de 2 Babilonias que han convertido a Jerusalén en la Babilonia. También se encontró Yahshua cuando vino a la tierra en su primera visita, en su primera experiencia vital, pues se encontró con una Babilonia allí. Estaba el Sanedrín religioso que gobernaba en Israel, que tenía el poder máximo porque era, pues, un país muy regido por la religión. Y entonces ya, pues, Yahshua ya se enfrentó a esa Babilonia en que se había convertido Israel, la cual no reconocía, o sea, la propia Jerusalén e Israel no reconocían a Dios mismo encarnado que estaba allí con ellos, que era Yahshua. Ellos seguían con sus historias en el templo y no querían saber nada del Dios verdadero. Entonces, ¿a quién estaban sirviendo en el templo de Jerusalén si Yahshua estaba allí con ellos y no le hacían caso? Bueno, amigos, hasta aquí este tema. Nos vemos en un tema interesante más adelante, si Dios quiere. Hasta pronto.